Este día amanecí algo desganada. Las noches de desvelo que tuve días atrás por terminar algunos trabajos pendientes que dejé, comenzaron a sentirse en mi cuerpo. Pero eso no me restó las ganas de salir a ejercitarme con mi perro. Aunque él también andaba un poco desganado, una buena caminata siempre cae bien para levantar el ánimo y despejar la mente para continuar el día. He aprendido que lo mejor para continuar siendo productivo en un día en que el ánimo o la energía del cuerpo está baja es dejarse fluir en paciencia y serenidad, y las cosas saldrán incluso a veces mejor de lo que pensaba, como este delicioso platillo de pollo y espinacas en crema de chipotle que uno de esos días de baja energía cociné, y sin esperarlo, quedó otra de mis recetas deliciosas y sencillas de preparar. Años atrás, solía estresarme y llegar a la frustración porque quería hacer y sentirme productiva. Me llenaba de trabajo y, según yo, disfrutaba el tener todo bajo control. Sin embargo, todo me tenía bajo control a mí porque realmente no disfrutaba el trabajo. Solo buscaba el reconocimiento y la aceptación a costa de días de estrés y poco tiempo para mí misma. Mi ego era quien dominaba mis acciones, solo para mantener un estatus que no me funcionaba para la vida en plenitud que comenzaba a buscar. Hace 7 años, cuando tuve la fortuna de que me regalaran a mi perro, lo primero que pensé cuando llegó a casa fue que disfrutaría los paseos con él. Según yo, por las noches después del trabajo, daríamos una relajante caminata en el parque para luego dormir plácidamente. Y los fines de semana temprano nos iríamos a caminar a la montaña para que disfrutara conmigo la naturaleza. Pero el trabajo que me cargaba y el querer tener todo bajo control me dejaba exhausta y llegaba muy tarde a casa. El pobre cachorro de aquellos años comenzaba a mostrarse triste y ansioso cada vez que salía de casa, hasta que un día llegué muy tarde, muy noche como de costumbre. Me encontré con mi vecino de enfrente cuidando en la calle a mi perrito que se había salido de casa, porque en aquellos años solía dejarlo en el patio trasero cuando me iba a trabajar. Me sentí avergonzada con mi vecino por el tiempo que me estuvo esperando y por supuesto también me sentí muy agradecida por haber cuidado a mi perrito. Esa noche pasó por mi cabeza todo lo que había prometido hacer con mi perro al salir de trabajar y también todo lo contrario que estaba haciendo. Y me asustó el imaginar qué habría pasado si mi perrito se habría perdido. Fue una sensación de temor y tristeza. Me prometí ese día hacer todo lo posible para cumplir con mi compromiso de darle una buena vida y disfrutar de su compañía. Admito que al principio me costó equilibrar mi jornada laboral y mi vida personal. Cuando estaba por llegar mi hora de salida, revisaba los pendientes que quedaban y comencé a ordenarlos por prioridad, además de readministrar mi equipo de trabajo para lograr cumplir con el apoyo que de mi parte ellos requerían. Y así, a mi hora de salida, los que tenían turno de salida más tarde pudieran continuar con su trabajo sin necesidad de que yo estuviera presente. Logramos muy buena coordinación que me hizo disfrutar sin duda la nueva manera de aprovechar mi jornada laboral. Además de que llegaba temprano a casa y con energía suficiente para dar los paseos, aún con la luz del día, con mi perro, quien disfruta hasta hoy las caminatas en la naturaleza. Deepak Chopra dice: la inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad, con despreocupación, con armonía y con amor. Y cuando aprovechamos las fuerzas de la armonía, la alegría y el amor, creamos éxito y buena fortuna con gran facilidad. La ley del menor esfuerzo. Vivir en plenitud significa aceptar las cosas como son, sin aferrarnos a una expectativa, adaptarnos a cada momento y fluir en el presente,
aprendiendo de cada experiencia que la vida nos otorga. ¿Y tú? ¿Has cumplido con los compromisos que te has hecho a ti mismo? ¿Logras fluir con facilidad ante algún cambio inesperado? ¿Disfrutas el momento presente? Las piezas de pollo que utilizo para esta receta son los muslos. En esta ocasión me tocó quitarles el huesito, pero puedes encontrar en el supermercado las piezas sin hueso y será más sencillo cocinar esta receta para esos días en que andes bajo de energía, pero quieras comer algo delicioso y sano. Te deseo fluyas en armonía y amor.